Buenos días, hermanos, vamos a compartir el devocional del día de hoy, ¿sí? Vamos a buscar en el libro de Juan capítulo 4. Vamos a leer algunos versículos y tratar de meditar algunas cosas de estos versículos, ¿sí? Juan capítulo 4, vamos a leer el versículo 46 y 47 primero, ¿sí? La historia tiene un título, versículos anteriores, que dice: Jesús sana al hijo de un noble. Versículo 46 dice lo siguiente: Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. El oficial, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. ¿Sí? Vamos a detenernos acá y después vamos a seguir leyendo algunos versículos más. Aquí aparece en la historia, ¿sí?, este alto funcionario que trabajaba para el rey Herodes Tetrarca, ¿sí? Un funcionario que tenía una situación adversa, una situación compleja, que era la situación de su hijo enfermo. Estos versículos nos dan a entender que la fama de Jesús, ¿sí?, se había dado a conocer en la corte. Y hay una particularidad con este relato, que es que solo aparece en Juan y no en los otros evangelios, ¿sí? Y estos versículos también nos dan a entender que la influencia del Señor Jesucristo, ¿sí?, había trascendido las barreras y había llegado al palacio. Nosotros vemos aquí en el versículo 47, ¿sí?, dice: el oficial, este funcionario, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó. Vemos dos actitudes que tiene este funcionario en medio de esta situación que estaba atravesando. Versículo anterior nos menciona que era de Capernaum, ¿sí?, y que hace estos kilómetros, según los que estudian esto, dice que había alrededor de 35 kilómetros hasta donde estaba el Señor Jesús. Hace estos kilómetros y dice que le rogó al Señor Jesús que por favor, ¿sí?, descienda para sanar a su hijo. Vemos una actitud aquí de humildad de este oficial, porque tranquilamente podría agarrarse de su orgullo, de creer que tenía un rango superior, que trabajaba para el rey, y deja ese orgullo de lado para acudir al carpintero, ¿sí? Porque si bien dijimos anteriormente que la fama del Señor Jesús se había extendido, el único milagro que el Señor Jesús había hecho es el que menciona, ¿sí?, versículo anterior, el versículo 46, cuando convierte el agua en vino. Podríamos decir que el Señor Jesucristo no tenía todavía su currículum completo, pero este oficial, en medio de esta situación que estaba atravesando, hace estos 35 kilómetros, ¿sí?, y le ruega al Señor Jesús que por favor intervenga en esta situación que él estaba atravesando, ¿sí? Esta historia, ¿sí?, podemos relacionarla también con la historia que aparece en 2 Reyes 5, ¿sí?, donde aparece Naamán, ¿sí?, alto funcionario del ejército, ¿sí?, con muchas credenciales, que acudió a Eliseo, ¿sí?, que Eliseo no lo atendió, sino que fue atendido por uno de los criados de Eliseo, y que este criado le manda, ¿sí?, el mensaje que Eliseo tenía para él, que se tenía que ir a lavar a Jordán. Estas dos historias me hacen pensar en esta frase que se suele utilizar, ¿sí?, que estos personajes, que estos hombres tuvieron que aprender a bajarse de su caballo, ¿sí? Tuvieron que aprender a bajarse de su caballo para ver el poder de Dios obrando en su humanidad. Muchas veces, quizás nosotros también, nos pasa esto, que tenemos que aprender a bajar de nuestro caballo para que poder ver si este poder de Dios en nuestras vidas. Y qué importante este concepto de trabajar la humildad en cada uno de nosotros. Yo quisiera compartir con ustedes 3 versículos de Proverbios, ¿sí?,
El primer versículo está en Proverbios 11:2, que dice lo siguiente: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Otro versículo en Proverbios, ¿sí? Proverbios 18:12 dice: antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Y otro versículo, sí, también ahí en Proverbios 29, ¿sí? Proverbios 29, 23 dice lo siguiente: la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu, ¿sí? Pero al humilde de espíritu sustenta la honra, ¿sí? Qué verdad eterna podemos aprender, ¿sí? Que necesitamos acercarnos a Dios con humildad. ¿Sí? Esta historia que relata aquí en San Juan capítulo 4 de este oficial nos enseña que debemos acercarnos a Dios con humildad. Y cuán importante es poder trabajar esto en nuestra vida. Este concepto de humildad para con las personas que están a nuestro alrededor, ¿sí? Sigue la historia. Dice versículo 48: entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, no creeréis, ¿sí? Una respuesta que quizás no se estaba esperando este oficial, una respuesta dura, una respuesta fuerte, ¿sí? Y esta respuesta nos da a entender que hay mucha gente, ¿sí?, que no va a creer hasta que no vea los milagros y las señales. Y quizás muchas veces, quizás ahora en nuestra mente se vino nombre de varias personas, esto se aplica para determinada persona. Inclusive quizás vino a nuestra mente la historia de Tomás, ¿sí?, que dijo que no iba a creer hasta que no viera al Señor Jesús. Pero yo quiero que vos te preguntes, ¿sí?, ¿no actuamos muchas veces nosotros de esta manera? Que tenemos que ver para poder creer, ¿sí? Que, queridos hermanos, podamos creer sabiendo en quién hemos puesto nuestra fe, que frente a las situaciones adversas que tengamos que atravesar, tengamos en claro en quién hemos depositado, ¿sí?, nuestra fe. Dice Pablo en 2 Timoteo: porque yo sé en quién he creído, ¿sí? Primer concepto que vimos de estos versículos: la humildad. Importante acercarnos a Dios con humildad y también tener este concepto de humildad para con las personas que están a nuestro alrededor. Segundo concepto en esta respuesta que el Señor Jesús le da a este oficial, que podamos ver en quién hemos creído, ¿sí? Sigue la historia y dice: el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. ¿Sí? Acá hay simplemente una afirmación por parte del Señor Jesús que le dice: ve, tu hijo vive, ¿sí? Y debiéramos preguntarnos cuántas verdades, ¿sí?, Dios declara en su palabra que se aplica en nosotros en todo tiempo. Vuelvo a leer esta pregunta: ¿cuántas verdades Dios declara en su palabra que se aplica en nosotros en todo tiempo? ¿Sí? Y que muchas veces nos olvidamos de estas verdades que Dios declara a nuestro favor. En el Salmo 136 van a ir mencionando distintas situaciones, pero la frase que aparece siempre es: porque para siempre es su misericordia, ¿sí? ¿Cómo es nuestro modo de actuar cuando nos toca atravesar situaciones adversas? Porque no simplemente se van a ver reflejadas nuestras acciones, sino que también se van a ver reflejadas nuestras convicciones, ¿sí? Nuestra manera de obrar también va a demostrar, ¿sí?, nuestra fe. Sigue la historia y dice: cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle, ¿sí?, y sus siervos les cuentan que su hijo estaba vivo, y él les preguntan: ¿a qué hora sucedió eso? Y los siervos les responden: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Y él recuerda que era ese horario en el que Jesús le había dicho: ve, tu hijo vive.
¿sí? Que nosotros podamos tener presente este concepto, ¿sí? Esta historia también nos hace pensar en la historia de Lázaro. Las hermanas de Lázaro pensaban que Jesús estaba llegando tarde, pensaban que Dios estaba llegando tarde, y quizás muchas veces cuando nosotros transitamos situaciones complejas pensamos lo que las hermanas de Lázaro pensaban. Pero debemos entender que Jesús acá en esta historia llegó a la hora exacta, ¿sí? La hora señalada. Que podamos entender que Dios siempre llega a tiempo, no llega ni antes ni después, llega siempre en el momento propicio para cada uno de nosotros, ¿sí? Y quiero terminar diciendo lo siguiente, ¿sí? Las circunstancias adversas que quizás nos toque pasar son grandes oportunidades para que podamos acudir al Señor y que podamos comprobar que su ayuda siempre llega a tiempo. Queridos hermanos, que estos conceptos que vimos de trabajar la humildad en nuestras vidas, pidiendo sabiduría a Dios, que podamos tener en claro en quién hemos creído, ¿sí? Que podamos también entender esto, que Dios siempre llega a tiempo, ni antes ni después, y que podamos depositar nuestra fe en Él por medio de nuestro accionar y que nuestra obra se refleje en quien hemos creído. Que Dios le bendiga.